El responsable del tiroteo en la escuela de la Florida ha confesado su responsabilidad en los 17 cargos de asesinato premeditado, según la policía. Añaden que el agresor afirmó haber escuchado voces de demonios en su cabeza que le decían que llevara a cabo la masacre. El llanto y el dolor se apoderaron de la vigilia celebrada por miles de personas para rendir tributo a las víctimas. Durante la ceremonia se leyó una lista con los nombres de los fallecidos. En la vigilia exigieron una acción por parte de las autoridades para poner fin a la violencia en las escuelas, incluyendo aumentar el control sobre las armas. También en Nueva York, unos 100,000 manifestantes exigieron una legislación más estricta sobre el tema. La marcha fue convocada por un grupo de activistas de LGBT que se formó tras la masacre del club nocturno allá en Orlando. Mientras se van conociendo las historias humanas detrás de esta tragedia. Tal es el caso de Aaron Face, entrenador de fútbol del colegio. Él se graduó de la misma escuela y murió por las heridas que recibió al proteger a los alumnos con su cuerpo. Sus estudiantes le recuerdan como un hombre que siempre pensaba más en los demás que en sí mismo. Otro de los fallecidos fue Madhu Polak, de 18 años. La joven cursaba el último año y había elegido la universidad para seguir con sus sueños. Ambiciosa, muy familiar e inteligente. Son algunas de las palabras que eligieron sus familiares y amigos para describirla. Estaré ahí, escribió Joaquín Oliver, de 17 años, a su amigo, refiriéndose a un juego de pelota. El joven no llegó a su destino. Se trataba de un venezolano que obtuvo la ciudadanía estadounidense el año pasado. Mi compañero Nicolás Sánchez O'Donovan ha recogido los testimonios de quienes sufrieron esta triste historia. Sin duda, el miércoles 14 de febrero quedará marcado como una fecha fatídica en Estados Unidos. De nuevo, un tiroteo masivo y, una vez más, el objetivo fue una escuela, concretamente el Instituto Marjory Stoneman en Parkland, Florida. El autor, Nicholas Cruz, es un ex estudiante del mismo centro. En su ataque con un fusil AR-15 mató a 17 personas e hirió a otras 14. Cuando comenzaron los disparos, se vivieron escenas de auténtico pánico. Uy. Los estudiantes se ponían a cubierta, ayudándose unos a otros y temiendo lo peor. Comencé a correr y entonces un chico delante mío casi cayó al suelo. Mi cerebro solo decía, detente, tómate un momento y arregla la situación. Así que traté de mover a todos los chicos sin que se empujaran y pisotearan unos a otros para llevarlos a un lugar seguro. Llevé a chicos y profesores que no eran de mi clase. Solo los vi deambulando por los pasillos sin saber a dónde ir. Les dije que si no sabían dónde estaba su clase, que entraran en la mía. Las escenas de violencia y muerte superaron a muchos alumnos y los más jóvenes no podían contener las lágrimas. Estaba como en shock, al principio no hablaba. Estaba sentada allí, luego comencé a llorar y me consolaban. No sabía qué iba a pasar. Todo lo que sabíamos era que un tirador andaba suelto y no sabíamos nada más, así que en ese momento solo rezaba. Conozco a una niña que recibió un disparo en una pierna y tuvieron que operarla. Otro de mis compañeros de clase murió. Lo que está pasando es surrealista. Cruz fue capturado y acusado de 17 cargos de homicidio premeditado. Un primer escrutinio de sus redes sociales mostraba un individuo obsesionado con las armas y con problemas de adaptabilidad. El propio presidente Donald Trump quiso mandar sus condolencias y aseguró que los alumnos y profesores estadounidenses deberían sentirse seguros en las escuelas. Ningún niño, ningún maestro debería estar en peligro en una escuela estadounidense. Ningún padre debería temer por sus hijos cuando se despiden por la mañana. Pero para muchos esto va a ser algo casi imposible. Es el caso de Paulina Oleinik, estudiante de tercer año en el Instituto Marjory Stoneman, quien nos contaba, aún con el miedo en el cuerpo, que va a resultarle muy difícil volver a la normalidad después de todo lo ocurrido. Me siento muy triste con todo lo que ha pasado. Esto no debería ocurrir en una escuela. Esto parece irreal. Nos dijeron que el centro estaba cerrado esta semana y no han dado más detalles. Creo que va a ser muy difícil volver. Por ejemplo, tenemos exámenes e incluso los profesores nos han dicho, ¿cómo vamos a volver? No vamos a poder volver a la normalidad con lo que ha pasado aquí. El Instituto de Marjory Stoneman se une ahora a los otros nombres de esa trágica lista, como Columbine o como Sandy Hook, centros educativos estadounidenses que han sufrido
tiroteos masivos. Ahora el reto es intentar evitar que esa lista siga creciendo y que la escuela sea un espacio libre de muerte. Nicolás Sánchez O'Donovan, RT, Florida. En Estados Unidos, la migración se ha convertido en un asunto imposible de pactar para el Senado. Los legisladores no logran consenso sobre ninguna de las 4 propuestas planteadas sobre este asunto, incluido un proyecto de ley que buscaba brindar protección legal a los denominados Dreamers, inmigrantes indocumentados que están desde niños en la nación. Esta propuesta bipartidista se consideraba la más prometedora. Podía permitir que casi 2 millones de inmigrantes lograran la ciudadanía estadounidense a cambio de más fondos para la seguridad fronteriza y la construcción de una valla en la frontera con México. Sin embargo, el presidente Donald Trump dijo a través de Twitter que la iniciativa resultó ser una catástrofe completa. Sin embargo, el proyecto, apoyado por el propio Trump, recibió todavía menos apoyo y más de una decena de republicanos se unieron a los demócratas que votaron en su contra. Este limbo legal pone a los inmigrantes en riesgo de ser deportados a partir del 5 de marzo. Y mientras tanto, en México, el Instituto Nacional de Migración informó al Senado que ha atendido a más de 130,000 migrantes a lo largo del 2017. Tradicionalmente, el tránsito de personas a través de México rumbo a Estados Unidos es elevado. Sin embargo, en los últimos años, más y más migrantes de Centroamérica deciden quedarse en el país azteca. Emma Torres nos tiene los detalles. México es conocido como un país de tránsito para los que buscan alcanzar el sueño americano. Se estima que en 2015, 377,700 migrantes de Centroamérica transitaron por el país, de los cuales 36,000 fueron niños detenidos. Pero en ese camino, 3,400 migrantes pidieron asilo en México, cifra que aumentó a más del doble en 2016. La mayoría de las solicitudes provinieron de hondureños y salvadoreños. De acuerdo con el estudio Los desafíos de la migración y los albergues como Oasis, presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en diciembre de 2017, de 1,000 encuestados, el 78.2% tenía como destino planeado Estados Unidos, el 19.4% México. Según estimaciones del personal de los distintos albergues y casas del migrante, entre el 10% y el 25% de los indocumentados que transitan por territorio mexicano logran cruzar la frontera a Estados Unidos, mientras que entre el 30 y el 50% de ellos deciden establecerse en México. Las personas migrantes de origen centroamericano afirman que están encontrando en este país latinoamericano, aun con sus riesgos y carencias, mejores condiciones laborales y de seguridad. La verdad que no es un mejor futuro porque no hemos encontrado trabajo, pero por lo menos tenemos una seguridad que vamos a amanecer vivos mañana. Porque en Honduras, si son las 6 de la noche y anda en la calle, pues con esto de la política, como que más de uno que es joven, chavalo, como es, pues los militares se la desquitan con uno. Me vine por acá por el motivo de la violencia de El Salvador, porque donde estaba trabajando era de una pandilla y donde vivo era de otra, por el motivo. Y se dieron cuenta que estaba trabajando en una parte contraria y creían que yo estaba llevándole razones a los de allá. Ahora que México es considerado un lugar de destino por los migrantes, las cifras oficiales indican que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deportó 26% menos mexicanos durante los primeros 11 meses de 2017 que su predecesor, Barack Obama, en el mismo periodo de 2016. ¿Será que el sueño mexicano destronará al tan anhelado sueño americano? Confiar pero averiguar. Turquía asegura que intentará mejorar las relaciones bilaterales con Estados Unidos tras verse afectado por el asunto kurdo, pero exige también garantías de Washington de no apoyar en Siria a las milicias de esta etnia, pues han sido acusadas por Ankara de tener vínculos terroristas. El secretario de Estado del país norteamericano, Rex Tillerson, afirmó durante su visita a Turquía que toma en serio las preocupaciones de lo que califica como su aliado, pero señala que las relaciones se encuentran en un punto crítico. Sin embargo, Ankara también recuerda a Washington que ya fracasó en reiteradas ocasiones con sus promesas de no aumentar la tensión.
Y es que el apoyo de Estados Unidos a los kurdos en territorio sirio provocó que Turquía emprendiera ahí una operación para, como aseguran, proteger a sus propias fronteras. En ese sentido, el ministro del Exterior turco no tardó en exigir al Pentágono que retirara a sus militares de la ciudad de Manbij. Y pese a ser aliados de la OTAN, el comandante de Estados Unidos en la región aseguró que están dispuestos a defenderse incluso de los turcos si hacen alta de una manera agresiva. La relación con Ankara fue muy clara. El presidente Recep Tayyip Erdogan señaló que quienes se atrevan a hacer una provocación literalmente ha provocado una bofetada otomana. La falta de confianza entre los antiguos socios también se reflejó en la capital. En Ankara tuvo lugar una protesta frente al hotel donde daba la conferencia a los jefes de la diplomacia de Estados Unidos y de Turquía. La policía tuvo que emplear gases lacrimógenos para poder dispersar la manifestación. En este sentido, el analista internacional Koldo Salazar hace un especial hincapié en que Turquía nunca va a permitir establecer un Estado kurdo que se convierta en un santuario para los separatistas. Esta visita de Estado tenemos que encuadrarla dentro del intento de suavizar las posiciones tanto turcas como estadounidenses debido a la penetración de ambos estados dentro del conflicto sirio, penetración a niveles geopolíticos que se han ido produciendo desde hace ya varios años, pero que han comenzado a cristalizar en tensiones entre las tesis de Washington y las tesis de Ankara. Tanto en cuanto, por ejemplo, Estados Unidos se ha apoyado siempre en Oriente Medio, en la zona de sus conflictos que ha tenido, por ejemplo, con Irak o con Siria, en los kurdos. No olvidemos que en el año 2003, cuando se inicia la operación para derrocar a Bashar al-Assad, las tropas kurdas peshmergas son aliadas de Estados Unidos con todo el recelo de Turquía. Ahora mismo también, después de todo el apoyo que se ha dado por parte de Estados Unidos y por parte de la Unión Europea a los grupos rebeldes, por un lado, los grupos terroristas de teología yihadista en Oriente Medio, concretamente en Siria, que estaban luchando en contra del presidente Bashar al-Assad y ahora a favor de los kurdos, ¿no? De tal manera que eso se ha cristalizado una grave tensión debido a que eso, un aumento de poder de los kurdos tanto en el norte de Irak que se está produciendo ahora. Turquía obviamente no va a permitir el establecimiento de un estado o de una entidad kurda que pueda ser convertida en un santuario para los separatistas kurdos de Turquía. Y el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, afirmó que Estados Unidos busca perpetrar su presencia en Siria, promoviendo una autonomía kurda en un territorio separado del resto de la República Árabe. Lo declaró durante una entrevista con Euronews. Está claro que Estados Unidos tiene una estrategia para quedarse para siempre en Siria con sus fuerzas armadas. Ahora quieren hacer lo mismo en Irak y Afganistán, pese a todas las promesas que hicieron anteriormente. Buscan separar una gran parte del territorio sirio del resto del país, violando la soberanía e integridad territorial de la República Árabe Siria. Establecen ahí cuasi autoridades locales y por todos los medios tratan de crear una autonomía que sea edificada para los kurdos. La Corte Penal Internacional registró en noviembre y enero más de 1 millón de denuncias por parte de ciudadanos afganos que afirmaban haber sido víctimas de crímenes de guerra. Según una organización de derechos humanos afgana, las demandas no incumben solo a grupos terroristas como el Talibán y el Estado Islámico, sino también a las fuerzas de seguridad afganas y a la coalición liderada por los Estados Unidos. Los activistas destacan que la Corte Internacional, que ahora tiene que decidir si abre una pesquisa sobre crímenes de guerra, es la última esperanza para los ciudadanos en ese país. Mientras tanto, la ONU ha publicado un informe anual en el que cifra más de 10.000 los civiles fallecidos y heridos en Afganistán en 2017 y alerta del papel de las fuerzas gubernamentales en esto. 2017 fue el cuarto año consecutivo en el que se registraron más de 10.000 víctimas civiles. Las fuerzas progubernamentales, que incluyen a las Fuerzas de Seguridad Nacional afganas, fuerzas militares internacionales y grupos progubernamentales armados, fueron responsables del 20% de las víctimas civiles. El organismo internacional resalta en su documento el aumento de la muerte a causa de ataques aéreos en Estados Unidos, que lleva en Afganistán más de 16 años. Revisa constantemente la cantidad de sus tropas en el país, donde ya cuenta con unos 14.000 efectivos.
Y la Unión Europea denuncia que Facebook no cumple con las reglas comunitarias de protección de derechos de consumidores. Bruselas criticó a la red social por no informar apropiadamente a los internautas sobre las razones de la eliminación de las publicaciones. Y es que no es la primera vez que se cuestiona al gigante tecnológico por su manera de manejar el contenido. Además, también se enfrenta a una caída de su popularidad. Vamos del otro lado del estudio. Allá se encuentra mi compañero Rubén Carcellé y él nos hace un análisis de lo que ha sucedido con esta red social llamada Facebook. Le decía, Rubén, ¿cómo estás? Hola. El rey por mucho tiempo. Bien, sí. Betsabe, Facebook empezó siendo un caso de éxito, de hecho tuvo un inicio bastante glorioso y tanto es así que al cabo de poco tiempo de haber sido lanzado en 2004 ya doblaba el número de redireccionamientos hacia las redes de contenidos de noticia respecto a Twitter y al cabo de poco tiempo generaba hasta 13 veces más contenidos que Twitter. Incluso ya en el año 2015 superaba también a Google, haciendo que Twitter, que hasta el 2012 era la red hegemónica, perdiera esta hegemonía. Pero no todo eran buenas noticias porque tenemos que destacar un caso particular referente a los algoritmos que son los encargados de poner en nuestro newsfeed algún tipo determinado de publicaciones. Desde el departamento de Trending Topic de Facebook denuncian que ellos mismos tenían que ir disminuyendo, borrando, eliminando las noticias de carácter conservador a favor de las de carácter liberal. Esto provocó evidentemente bastante alboroto, incluso fue un caso bastante conocido que estos trabajadores denunciaron y a partir de ahí Zuckerberg lo que hizo fue intentar estudiar el algoritmo, cambiarlo y que tú cuando entres en tu Facebook vieras otra vez los contenidos de tus familiares y de tus amigos y no estas noticias más políticas, más manipuladas. Ahora, se vio implicado la red social en un acontecimiento importante para los Estados Unidos. Exacto, nada más y nada menos que sus elecciones presidenciales en el año 2016. Esto es lo que se ha venido denunciando a través de la publicación de noticias falsas que antes de estas elecciones y durante la misma campaña Zuckerberg negó que existiera este tipo de contenidos. Aquí lo vemos, noticias falsas, no hay noticias falsas en esta red, pero después de las elecciones sí que admitió que había fake news en Facebook, pero que eran una parte muy pequeña de los contenidos que habían en esta red social. E incluso intentó hacer una cruzada en contra de estas noticias, invitó a importantes miembros del Partido Republicano, también periodistas destacados, para poder argumentar que efectivamente este tipo de contenidos no influenciaba de ninguna forma el voto del elector, pero esto no fue suficiente porque las autoridades americanas citaron a él y a otros gigantes de otras corporaciones a declarar. Esto fue ante el Congreso de los Estados Unidos ya en el año 2017 con los responsables de Twitter, de Facebook y de Google, estos grandes gigantes mediáticos que tuvieron que decir cuál era su visión al respecto de si había o no había esta injerencia rusa, este fantasma que muchas veces se invoca por parte de Occidente. Ahora, ¿cuáles serán las perspectivas viendo todos estos episodios? Pues no son muy buenas las perspectivas para Facebook, al menos para este año se estima que esta red social va a perder hasta 2 millones de usuarios, sobre todo de los más jóvenes, en unas franjas de hasta los 24 años, es bastante considerable. Esta migración de 2 millones de usuarios, curiosamente, los va a asumir otra red social, que es Snapchat, ya sea por los cambios de gustos de estos jóvenes precisamente o simplemente por todas estas polémicas que hemos tenido hasta el momento, no se sabe. Pero hay personas que están diciendo que lo mejor que se puede hacer es abandonar directamente a Facebook. Lo ha hecho curiosamente a través de Twitter. El actor Jim Carrey dice que se deshace de sus acciones de Facebook y que borra también su página porque Facebook se benefició de la injerencia rusa en sus elecciones y todavía no hace lo suficiente para frenarlo. Es decir, después de las medidas de revisar los algoritmos, de negar que hubiera fake news, para Jim Carrey no es todavía bastante. Pero él no es la única voz que dice cosas en contra de esta red social, porque en este mismo reportaje donde antiguamente
antiguos trabajadores hablan de lo que acontece en los entresijos de esta plataforma. Dicen que es muy fácil manipular los contenidos e incluso que las personas que utilizan estos contenidos son tratadas casi como marionetas a la merced de Facebook. Y no es la única mala noticia con la que Facebook empieza este año, porque un virus que te llega a ti, a tu buzón, directamente con tu cara, como si te lo mandases tú misma, está provocando muchos dolores de cabeza a miles de usuarios. O sea que si veo un video con mi cara, no lo abras. Bueno, pues ahí está también la recomendación. Gracias, Rubén. Y hemos hablado sobre esto con el profesor del Departamento de Informática de la Universidad de Almería, José Antonio Álvarez Bermejo. Él señala que Facebook es un gigante informático y tiene la capacidad de controlar la libertad de expresión a través, dice, de la censura. Creo que esa política es equivalente a la censura del mensaje, o va en contra de la libertad de expresión. Y evidentemente filtra las noticias puesto que tiene acceso a una gran cantidad de población, y ya se sabe que quien posee el medio de comunicación posee la capacidad de controlar a la masa. Y evidentemente Facebook tiene mecanismos para orientar las noticias y actuar sobre la población. De hecho, incluso se hablaba que había experimentos sociales en Facebook para analizar el impacto de las noticias en la población. A mí personalmente me parece una mala praxis y que va a ser quizá una de las piedras que hunda el buque de Facebook. Facebook tiene a su alcance una cantidad de población inmensa y evidentemente tiene la capacidad de depositar contenido en los muros de estas personas, y no solamente en los muros de estas personas, sino es capaz de dirigir la publicidad a la persona y a los contactos de la persona, porque no solamente tiene información nuestra, sino de nuestro entorno. Y obviamente dirige la información en función del perfil de la persona, o sea que es evidente que está manipulando a la información.